A medida que nosotros vamos adquiriendo responsabilidades en la vida, ya sea del trabajo, los estudios, esas destrezas que nosotros podíamos desarrollar y que pues nos puede ayudar a crecer, ya sea en lo personal, lo profesional, en los estudios, casi siempre se va mermando. Es así que entonces algunas habilidades pues perdemos el tiempo para poder desarrollarlas. En este video pues yo pretendo ayudarles a encontrar algunas estrategias para desarrollar tus hábitos de lectura, así como algunos consejos para uno entonces permanecer y perseverar dentro de estas destrezas. Así que vamos a empezar. Lo primero que nosotros debemos de saber es cuál es el motivo que realmente nos está impulsando a querer leer. Ya sea que quieres aprender cosas nuevas, quieres pues desarrollarte un poco más en el ámbito de conocer historias, de ficción, puede ser puro entretenimiento, como también puede ser incluso que deseas pues desarrollar tus habilidades para poder estudiar mejor. Dentro de todos esos motivos, pues está la clave para uno saber qué estrategias vamos a estar utilizando para desarrollar esos hábitos de lectura. Así que vamos entonces a pensar cuáles serían esos motivos y pues si por ejemplo fuera un motivo más profesional, pues sabemos que entonces tenemos que utilizar una estrategia en la que pues nos ayude un poco más a concentrarnos en lo que estamos aprendiendo para que entonces el tiempo sea un poco más corto de retención. Una vez ya nosotros sabemos cuáles serían los motivos, pues entonces tenemos que conocer nuestras limitaciones. ¿Tienes mucho tiempo? ¿Tienes poco tiempo? ¿Se te hace complicado hacerlo en algún espacio, en algún sitio? Cuando nosotros conocemos esas limitaciones, pues entonces vamos a dirigirnos a saber qué vamos a hacer con esas limitaciones para poder afrontarlo y trabajar entonces con el hábito de lectura que nos conviene. Un ejemplo, si tenemos poco tiempo, entonces no podríamos pensar, por ejemplo, pues voy a tratar de leer 50 páginas por día. Ahí te estaríamos hablando de un trabajo que sería irreal y que pues no te va a funcionar dentro de las expectativas si no tienes el tiempo que necesitas. Pero, por ejemplo, si tienes el tiempo limitado, puedes entonces pensar en determinar o establecer un espacio de tiempo de, podríamos decir, 20, 30 minutos al día o incluso menos, para entonces ir desarrollando poco a poco la habilidad. Ahora bien, tenemos que pensar entonces en la concentración, cuánto tiempo vamos a permanecer concentrados en lo que estamos leyendo, o cuánto tiempo estaríamos, por ejemplo, tratando de leer cuando en realidad pues estamos pensando más de lo que pues estamos realmente leyendo mientras estamos en ese proceso. Así que vamos a trabajar entonces algunas de esas estrategias tomando en consideración el tiempo y algunas metas que uno quisiera desarrollar. Por ejemplo, pues leer 5 libros al mes, un libro a la semana, X cantidad de páginas por día. Todas esas cosas se pueden trabajar pues tomando en cuenta nuestras propias limitaciones. Y vamos a pensar primero en la primera estrategia, que sería desarrollar un hábito a través del tiempo. Hablando sobre un hábito de tiempo, pues nosotros podríamos establecer una cantidad de tiempo para determinarlo única y exclusivamente para esa lectura. Podemos entonces decir, establecer un periodo de 20 minutos, de 30 minutos, 15 minutos. Todo depende de cuánto realmente usted está preparado para hacer entonces ese periodo, si tienes el tiempo, si no lo tienes, y también cuánto sería el tiempo de retención que tendrías en ese proceso. Ahora bien, las ventajas de establecer el tiempo es que eso nos va desarrollando una constancia. Eso significa que vamos a estar constantes leyendo. Ese periodo de tiempo se separó para eso en específico. Mientras que si nosotros le dejamos por una cantidad, podríamos decir, voy a leer 20 páginas, pero esas 20 páginas las leíste en 2 horas. Pues ahí entonces tenemos ese conflicto. Ahora bien, una ventaja es que pues tenemos la ventaja de tiempo, de que vamos a desarrollar una constancia, y la desventaja en el hábito de tiempo es que se nos puede perder el tiempo a medida que nosotros estamos pues desarrollando ese hábito. Es decir, que cada día el rendimiento sea menos.
que, por ejemplo, en esos 20 minutos antes tú podías leer 5, 10 páginas, un ejemplo, y cada día estás leyendo menos o cada día estás reteniendo menos porque se está convirtiendo como que en un hábito, pero no es de tú querer realmente leer lo que estás leyendo. Pues ahí entonces tendríamos que trabajar sobre otro hábito, que sería un hábito que sería más cuantitativo. Un hábito cuantitativo lo que va a hacer realmente es que va a determinar o tú vas a establecer unos límites para tú trabajar el proceso de lectura. Es decir, que tú vas a determinar la cantidad de páginas o de desempeño que tú vas a realizar. Puede ser que tú decidas trabajar 30 páginas al día, o puedes decir, hoy yo voy a leer hasta 20 páginas. Y pues es un trabajo excelente si nosotros nos dejamos llevar en que, por ejemplo, una ventaja sería si tú tienes bastante tiempo disponible, tú puedes entonces desarrollar mucho más el proceso, o sea, el desarrollo de esas lecturas, de poder adquirir esas metas de querer leer un poco más. Si vamos a trabajar entonces con ese periodo cuantitativo, pues las ventajas serían de que pues vas a acelerar más el proceso, ya que entonces vas a tener una constancia de progreso a completar, por ejemplo, un libro. Y la desventaja sería que entonces no tienes control real del tiempo. No sabes cuánto tiempo te vas a tardar realmente entre un proceso y el otro. Ya entonces, tomando en consideración esos dos hábitos, podríamos hablar de una especie de mezcla entre esos dos procesos, que sería uno que sería de tiempo cuantitativo. El tiempo cuantitativo lo que va a hacer realmente es que tú vas a determinar una especie de ritmo. Vamos a pensar un momento, por ejemplo, en un proceso de corrida en atletismo. Vamos a suponer que tú estableces que vas a correr 2 millas y pues ya tú estableciste ese límite. Y entonces cuando tú vas a medir tu rendimiento, lo que vas a medir entonces sería el pace. En el caso de la carrera, que te puede decir, por ejemplo, cuántas millas tú hiciste en X cantidad de tiempo. Entonces, viendo o cuánto tiempo te tardaste en hacer esa milla en la cantidad de tiempo. Viendo eso, pues entonces podemos establecer un hábito de la misma forma a través de la lectura. Es decir, tú vas a establecer una cantidad de tiempo en la que tú vas a leer, pero a la vez vas a estar tomando en consideración cuántas páginas tú pretendes leer en esa cantidad de tiempo. Es decir, en 20 minutos voy a leer 10 páginas. Pues entonces ya tú sabes que tienes un proceso o tienes un desempeño a realizar, y eso entonces te hace más consciente de que vas entonces a tener que concentrarte un poco más en lo que estás haciendo. Eso también te ayuda a salir de las barreras de la rutina, en la que ya entonces la mente empieza a divagar un poco y no logras concentrarte de la misma forma que tú lo harías tomando esas metas. Ahora bien, la ventaja de hacerlo de esta manera, como ya lo dije, vas a tener mucha más concentración, vas a estar mucho más motivado a realizarlo, y obviamente vas a poder progresar a través de esas lecturas a completar el mismo. Ahora hablaría entonces sobre algunos consejos que serían útiles en este proceso. Ya lo dije anteriormente, ser constante en lo que estamos leyendo es una de las cosas más importantes, ya que entonces la constancia y perseverar en ese proceso pues te va a ayudar a desarrollar una buena disciplina. La disciplina no es lo mismo que motivación, eso lo tenemos claro, y no siempre vamos a estar motivados para leer, pero si nosotros tenemos nuestras metas claras y tenemos claro lo que queremos lograr, pues obviamente vamos a poder progresar dentro de todo lo que nosotros queramos pues, lograr. Ahora bien, otra de las cosas que serían importantes, que también yo lo he pensado y lo he utilizado mucho, es que, por ejemplo, si yo voy a establecer un hábito de 40 minutos de lectura, pues entonces yo establezco unas pequeñas pausas por ejemplo, luego de esos primeros 20 minutos, pues tomo 2 minutos, 4 minutos y realizo alguna tarea que sea un poco más física, o por ejemplo,
o diferente, algo que me cambie un poco esa concentración que yo tenía en el momento. Ya puede ser, por ejemplo, un periodo para meditar, un periodo para hacer algún ejercicio. Y eso ayuda mucho a que entonces cuando vuelves otra vez a renovar el periodo de los 20 minutos que restaban para continuar tu tarea o hábito de lectura, pues estés más concentrado en lo que se está leyendo. Todas estas estrategias yo las he estado utilizando en mi vida y les puedo comentar que muchas veces me han ayudado muchísimo a poder desarrollar esos hábitos de lectura. Yo no he sido constante dentro de desarrollar los hábitos y pues actualmente me encuentro trabajando en este camino, en estas destrezas y pues quería compartirles parte del progreso, parte de las cosas que yo he aprendido a través de esta disciplina que he querido desarrollar. Y pues nada, desearía que ustedes me comenten cómo les gustó, si les gustó el video, si no, qué cosas podemos ir trabajando. En el canal de AY Ortiz, como ustedes ya saben, voy a seguir trabajando con el proyecto Nemesia. Síganme en la página de Instagram. Estoy aquí dejando la información de la página para que puedan conocer cuáles serían las noticias y las próximas cosas que se estarían realizando a través de AY Ortiz. Y pues nada, espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios, los voy a apreciar, suscríbanse y nada, espero verlos hasta la próxima. Así que, chao.